La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva y muy especial edición, una muy especial edición de Hermandad Spurs, reiteramos, porque hoy voy a estar acompañado del conductor del canal de Londres Blanco. Mati, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Y no sé si se notará, pero estamos a centímetros de distancia, diría, Exactamente. no separado por 400 kilómetros como es habitualmente, pero sí hemos vivido jornadas muy especiales, dos consecutivas, digamos, con Valle Invicta, con victoria, y bueno, después de, podríamos decir, haber tocado fondo con esas dos derrotas seguidas muy duras. Bastantes buenas noticias, por lo menos para alivianar un poco y para tener un poco de esperanza. Sí, sobre todo a la hora que estamos viendo este partido, ¿no? De Sporting de Lisboa y Porto, en el momento en el que se está grabando este episodio, recuerden. Está jugando Pedro Porro, ¿no? Uno de los que tanto sonó en este mercado de transferencias de enero, un mercado de transferencias para Tottenham que siempre le es un poco esquivo, ¿no? Y que siempre también, hay que mencionarlo esto, es un mercado de transferencias al que se le suelen inflar un poco los precios de los jugadores, ¿no? Sí, que igualmente tenemos buenos recuerdos del año pasado, lógicamente, con lo que fue Exactamente. Bentancur y Kulusevski. Pero sí, como decís, suele costar y esta vez ha costado, como siempre parece. Bueno, podríamos decir que sí, en cuanto a Pedro Porro, Danjuma fue todo lo contrario, pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Como decías, ahora estamos, ni bien terminado el partido de Tottenham, viendo lo que es el partido del Sporting, justo cuando recibe un golpe Pedro Porro, esperemos que no sea nada, pero van a estar viendo ya más adelante seguramente esto en el canal, así que sabrán todo más en detalle. Si querés, arrancamos con brevemente lo que fue el partido de hoy. Un partido tampoco de un despliegue futbolístico altísimo, pero 3-0 se pasó de ronda y por lo menos terminando los minutos finales del segundo tiempo con mayor tranquilidad. Sí, una victoria sólida, podemos decir, un encuentro que lo tuvo a Tottenham como protagonista del partido, como se esperaba, ¿no? Como se esperaba que fuera el equipo de Antonio Conte, un equipo que siempre le costaba enfrentar esta clase de compromisos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la poca, podemos decir, la poca participación en ofensiva de jugadores como Heung-min Son, que hoy se destaparon, un jugador que es muy importante tenerlo en cuenta y que es muy importante también que vuelva a su rendimiento habitual, ¿no? Con un remate de afuera del área, el primer gol, un golazo, lo Sí, y dijimos sobre en todo sin entrada, Kane, que es sin Kane. importante eso también. Cuando que no está Kane, que responde al resto. Generalmente se habla de Heung-min Son que, por ejemplo, recordamos aquella Champions, cuando no estaba Kane y Son respondía. Bueno, es importante volver a tenerlo a Son, que recordemos, metió goles en Premier solo en dos partidos. Y bueno, esperemos que vuelva justamente para el próximo fin de semana, donde tenemos un encuentro especial contra un rival especial también para Heung-min Son. Sí, con un equipo que ya entre semana demostró, ¿no? Credenciales, se podría decir. Un encuentro que Tottenham empezó ganando 2-0, que después lo terminó perdiendo 4-2 de una manera increíble, inconcebible, imposible de analizar. Pero la realidad es que hoy tuvo un partido Heung-min Son muy particular, con bastante participación en ofensiva, ¿no? Esto que lo veníamos recalcando partido tras partido. Y digo esto porque pareciera, ¿no? Que cuando un jugador tiene una mala actuación, como el caso de Heung-min Son, que estamos acostumbrados a ver buenas actuaciones de él, a ver buenas performances, pareciera que cuando tiene una buena actuación pasa desapercibido y cuando tiene un mal encuentro, la verdad que se nota. Me parece que acá habría que remarcar también las dos cosas, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Un Heung-min Son que se vio hoy en un partido bastante cómodo, podemos decir. Por momentos le costó, en el primer tiempo le costó un poquito, pero después cuando se vio asentado por el equipo, me parece que también le hizo un poco, le dio un poco de alivio, por así decirlo, la presencia de Perisic en ofensiva, Mati. Un Perisic que también ha alternado buenas y malas en el último tiempo, pero que es una pieza importante para Tottenham. Sí, y terminó siendo Son de nuevo, como decías, eh, volviendo a ser importante, no solo desde los goles, porque hoy fue el único que definió así con certeza, pero fue casi de los pocos que probó de afuera. Hoy, como decías, con el rol siempre habitual, más tirado a la izquierda, cuando pensábamos que iba a estar más centralizado. Pero cuando llegó al área por el centro, cuando llegó quizás más desde afuera, merodeando la zona de la medialuna generó mucho más peligro que
a lo que nos estábamos habituando últimamente, que ya era bastante triste, porque es un jugador que da mucho más de Sí, lo que venía dando, sí. y sobre todo en un equipo que, a ver, podríamos decir que lo necesitaba, porque estaba flojo y necesitaba de ese tipo de Y un individualidades. partido que se prestaba para esto, ¿no? Un partido que tuvo como rival a Preston, un equipo de la Championship, que en este momento se encuentra en la 11ª colocación del segundo torneo en importancia en Inglaterra en términos de ligas. Y lo que también tenemos que señalar, ¿no? Un Son que se vio muy, pero muy participativo, no solamente para atacar, sino también para pedir la pelota y para hacer opción de pase, algo de lo que últimamente le estaba costando, ¿no? Desmarcarse, ser opción de pase para el jugador que lleva la pelota. En este caso se vio hoy un Huminson un poco más proactivo, podemos decir, un jugador que en el último tiempo no ha tenido buenos rendimientos, pero la realidad es que hoy tuvo dos goles, uno más maravilloso que el otro, sobre todo el primero, y el segundo de una manera categórica, podemos decir, con una clase excelsa como la que nos tiene acostumbrado Huminson, con ese enganche en la puerta del área chica, definiendo al palo cruzado del arquero que lo había agarrado a contrapierna, podemos decir. ¿Y del tercero podemos hablar? ¿O es muy temprano todavía para hablar de Arnaud Danjuma, que debutó con gol? Se lo vio, yo por lo menos noté, sobre todo sabiendo de cómo viene el Villarreal, de una mala salida, podríamos decir, del club español. Se hablaba mucho de lo que era su personalidad en el vestuario. Algún reproche a Kulusevski hoy en un pase que dio mal, después el festejo fue Mucha medio personalidad, raro, ¿no? claro, un Sí. jugador con personalidad, hay que regularlo, ¿no? Lógicamente, pero bueno, que tocó dos, tres pelotas y ya demostró que está para este nivel, y sobre todo que está para ser jugador de Tottenham, porque es un jugador que quizás lo vamos a ver más en el uno contra uno, que quizás lo vimos hoy picando al espacio, velocidad, buenos El movimientos. control del balón. Claramente, un jugador muy interesante. Veremos pues lógicamente lo que pase con Brian Hill y compañía, pero seguramente un recambio a la par o por lo menos parejo con Richarlison. Mira, yo creo que la gente se va a preguntar qué estará diciendo este hombre, pero me gustaría saber cómo lo va a apodar Antonio Conte a Dan Schuma, ¿no? Arnie, ¿Eh? Me gustaría saber cómo lo va a apodar, porque la verdad que le pone diminutivos a todo el mundo, ¿no? A sí, Richarlison le dice Richie, a Harry, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo dice por Harry. el nombre. A Huminson lo mismo, Sony, ¿no? Todo el mundo le pone I en el final del apellido, pero sí, la verdad que hablando en términos futbolísticos, un jugador que mostró su jerarquía, su calidad, y que también, a ver, digamos las cosas como son, ¿no? Al principio no lo tenía nadie a Danjuma. Esto hay que mencionarlo. Porque yo creo que la gente cuando vio que Tottenham se interceptó o se metió en el medio de la negociación entre Everton y Villarreal por el pase de Danjuma, no sé si le habrá hecho tanta gracia, ¿no? Porque no era un jugador se venía mencionando demasiado, y tampoco era un jugador que quizás uno lo fuera a buscar en primera plana, por así decirlo. El tema también está para mí en cuáles sean los otros nombres, sobre todo porque se hablaba mucho de Zaniolo, que es un jugador peligroso en otro aspecto, en cuanto a las lesiones. Y después de la negociación por Danjuma sale el nombre de Deulofeu, que supuestamente el club habría estado muy interesado en el jugador, que horas después anuncia que se va a intervenir quirúrgicamente. Entonces, me parece que va más por ahí el que haya habido una buena reacción a ese fichaje, porque capaz había gente que le daba miedo de la llegada de Zaniolo, sabiendo del historial de lesiones que tiene el jugador de la Roma, y después viendo lógicamente lo que más llama la atención de Danjuma, que son esos clips, podríamos decir, o esos momentos que tiene de ser un jugador en el uno a uno encarador, de ser un jugador de esos que gustan ver. Nos hacía acordar, por ejemplo, a Andon Belé por momentos, Sí, por el de esos tranco. jugadores que está bien por el tranco también, pero por cómo pisa la pelota, por cómo se mueve, por cómo con el cuerpo ya te amaga, y esos movimientos interesantes que lógicamente nos van a gustar mucho ver, y sobre todo un jugador que tiene muchos goles en Champions, y que eso va a ser muy importante también para Tottenham,
sabiendo que cuando no estuvieron Kane, cuando no estuvieron Son, Richarlison apareció en Champions y veremos si Danjuma también lo puede hacer. Sí, que de hecho lo que hay que mencionar también acá, Mati, me parece, eh, yo creo que la gente, los directivos de Tottenham, le echan el ojo a Danjuma pura y exclusivamente por lo que hizo la última campaña con el Villarreal, ¿no? Llegando en esa Champions maravillosa que hizo el conjunto del submarino amarillo y que terminó cayendo en semifinales frente a Liverpool en una llave que lo tenía como, podemos decir, candidato, entre comillas, para pasar a la final, y que Danjuma terminó siendo pieza clave en ese Villarreal. La verdad que el partido de hoy, a ver, es muy poco tiempo para poder evaluarlo y para poder decir, sí, me parece que le va a dar tanta posibilidad al equipo o va a ser favorable en esto y en este otro punto, pero me parece que lo que se vio dentro de la cancha en esos 15 20 minutos que tuvo de partido fueron cosas muy positivas. Fueron cosas muy positivas, sobre todo porque hoy se pudo reemplazar tanto a Harry Kane como se pudo reemplazar también la ausencia de Richarlison, ¿no? Porque te lo venía marcando en el primer tiempo cuando Tottenham no le encontraba la vuelta y no sabía por dónde entrarle. En los primeros minutos había arrancado muy bien. Ya en el segundo tiempo, con el correr de los minutos, le empezó a costar un poco más porque Preston se empezó a cerrar y se empezó a broquelar y empezó a meterle un embudo en la mitad de la cancha y de mitad de cancha hacia atrás también. Entonces ya era como que le costaba un poco más al equipo de Conte. Cuando pasaron los minutos, cuando empezó a Conte a mover el banco de suplentes y demás, ahí como que le encontró la vuelta y Danjuma también metió su granito de arena, ¿no? Metió su granito de arena en el sentido de que tuvo algunas intercepciones, mejor dicho, algunas intervenciones en el partido y algunos toques de balón que fueron muy interesantes, pero repetimos, ¿no? Todavía es muy temprano para juzgarlo, para juzgarlo futbolísticamente, decimos, ¿no? Sí, Para pero evaluarlo. a ver, es un gran comienzo, con un gol, Sí, por con, supuesto. con una victoria por 3-0 y aparte para un Tottenham que sobre todo, me acuerdo el otro día hablábamos con Juan Pablo, decíamos, está bien, la delantera está bien armada por ahora en relación a lo que es el resto del plantel, pero no vendría para nada mal uno más. Exactamente. Y a eso vamos, sobre todo cuando vemos que se juega el domingo contra el City, la siguiente semana contra el Leicester, y ahí ya arranca Champions, West Ham, Chelsea. Va a haber ahí entre medio el próximo partido de FA Cup, que será para la primera semana, los primeros días de marzo. Y después, ya a los 7 días, supongo que ya es la vuelta de Champions. Va a haber un montón de partidos y vamos a poder ver a todos si es que están todos en condiciones. Sí que no se lesiona a nadie, que también es Claro, otro problema ese, ¿no? ¿qué es lo que pasó hoy con Richarlison, por ejemplo? Que lo habrán guardado, lógicamente, porque fue algo menor y este partido tampoco era de la mayor circunstancia, digamos, como para arriesgarlo. Entonces, me parece que es importante un fichaje como este y que haya arrancado así, me parece que es mejor todavía. Recordamos Bergwijn, cómo llegó con Claro. Mourinho, con la victoria contra el City, esperemos que pueda hacer algo parecido a Danjuma. Pero bueno, ya con esto podemos ir pasando para lo que es el otro partido. Sí, lástima cómo se fue Bergwijn, ¿no? Hay que también mencionarlo y con la poca continuidad que tuvo con Antonio Conte, ¿no? Sí, Esperemos que no sea el mismo caso. no, esperemos que no, lógicamente. Después decíamos, el otro partido, trámites que, a ver, no son parecidos, pero siempre tienen rasgos que se asemejan. Hablábamos de este partido como Tottenham arrancó los primeros 10 minutos, por ejemplo, con mucho espacio para Bentancur, para jugar. Y de ahí arrancaba a armar el juego. Después siguen, ya para llegar al área quizás un poco más le costaba. Pero vimos contra el Fulham algo completamente distinto, pero que se destraba sobre ese final del primer tiempo, donde Tottenham tiene 5 o 10 minutos buenos. Y ahí pone su primer pie en el área, quizás, ya marca el gol. Y empieza a liquidar, podríamos decir, ese partido donde a base de después un segundo tiempo correcto, sin mayores puntos altos ni bajos, termina llevándose una victoria que por Premier era importantísima. No sé si era más importante lo de hoy o lo de Fulham, pero No, yo creo que tiene la misma cantidad de importancia o la misma dosis de importancia, sobre todo porque pero Tottenham necesita la FA Cup. sí, Pero lo de Premier el otro día, si te llegaba a pasar el Fulham, era realmente una, preocupante. una Era preocupante. declaración de intenciones bastante negativa para un club que, como vemos, tomó un vuelco bastante interesante desde lo que fue.
de lo que fueron esos días post Arsenal, post City, a lo que fue también esto teniendo en cuenta noticias muy interesantes por fuera de lo que son los fichajes, como lo de Harry Kane, que nos sorprendió a todos, supongo, Yo pero creo que ahí que se empezó a cambiar el panorama, me parece. y después repercute en un... Se habla de un post partido contra el Fulham donde se vio al grupo bastante unido, donde se vio un festejo donde realmente importaba ese partido y unas palabras de Antonio Conte en el vestuario y un grupo que se fortaleció de eso, aparte de un Harry Kane que jugó con fiebre. Entonces, bastantes cosas que le suman algo a este grupo que se puede ir formando para ahora, como decíamos, me acuerdo con Juan Pablo, se vienen meses de definición por todos los frentes. Cada partido que erres por Champions o por FA Cup quedas afuera y por Premier League no es algo tan distinto tampoco. No, 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 para nada, para nada. En Premier no tenés el problema de la eliminación, pero sí tenés el conflicto con los de arriba, que cada vez que ganan te ponen presión, porque si no ganás, medio como que te quedás marginado de la pelea de ese puesto de plaza de Champions. Y la verdad que en Copa, a ver, en Champions es como que el pronóstico, diría Juan Pablo, es reservado. Y en segundo lugar, en FA Cup, es la única, si se quiere, posibilidad más palpable y más clara que tiene el equipo como para decir, bueno, eh, nos la podemos creer como candidatos, ¿no? Porque la realidad es que tenés en la competencia actualmente a Manchester United como rivales, si se quiere, y podemos llamarlo de alguna manera fuertes o duros. Manchester Está City. Manchester United, que en este momento está venciendo 3-1 a Reading, en este momento en el que estamos grabando este episodio. Por supuesto, Manchester City, lo mencionabas vos, Mati, que acaba de eliminar hace muy pocas horas, hace pocos días nada más, 24 horas de lo que estamos grabando, a Arsenal de la FA Cup. Y tenemos a Liverpool, que es como que no se sabe, ¿no? Todavía qué es lo que va a pasar. Un Liverpool medio tambaleante, pero que acomoda algunos resultados de vez en cuando. También es un equipo a tener en cuenta. Son tres, me parece, equipos que hay que prestarles atención, sobre todo y mirando las aspiraciones a Tottenham. Yo lo que pienso y creo es, si a Tottenham le toca un fixture medianamente accesible, ¿no? Con equipos como el de hoy, quizás de menor valía, sin faltar al respeto, por supuesto, pero en comparación con los de Premier hablo. Me parece que es un poco más favorable el camino que podría llegar a tener el equipo de Antonio Conte en referencia o en comparación a otros equipos. Por eso me parece que la FA Cup habría que prestarle atención, un torneo que se le dejó de prestar atención, valga la redundancia, en periodos anteriores, ¿no? Sobre todo en los periodos con Mourinho, con Pochettino, en donde quizás la mira estaba puesta en otro lado, ¿no? Estaba puesta en apuntar más alto, no se logró el objetivo y sin embargo se terminó descuidando en los torneos domésticos. Y recordemos lo que pasó la temporada pasada en esas semifinales con Chelsea, donde Sí, directamente en la vuelta ataja a Pierluigi Golini. Es, a ver, este año sí o sí tiene que ser objetivo, no sé si principal, pero uno de los principales, ir por la FA Cup. es que no hay otra Sea cosa. después podés quedar cuarto, quinto, sexto en Premier, pero la verdad lo que podríamos decir que hasta lo que es más factible dentro de todo, lo que más posible se podría ver, es eso. Y después, bueno, soñar con la Champions, con llegar lo más lejos que se pueda, y eso lo iremos viendo con el pasar de los partidos. Pero Dependerá de bueno, cómo te vas a reforzar en estos días, ¿eh? claro, Porque no también. puede ser que Tottenham, esto también hay que decirlo, así como nos alegramos con los fichajes y decimos que es muy bueno que lleguen caras nuevas al club y todo, no puede ser que estés 22 días para cerrar un carrilero derecho en una posición que sabés que es clave para reforzar para el club. Porque en este momento estamos hablando de que está Doherty, está Emerson y son dos jugadores que bueno, tenemos que hablar también de Jet Spence, que no se lo tiene en cuenta, no sé por qué, no está, todavía no entiendo para qué se lo trajo, si ni siquiera se lo da al menos 10 o 15 minutos en un partido de FA Cup, como el de hoy frente a Preston. Y la realidad es que es una posición primordial a reforzar, y sin embargo, estuviste 22 días
la misma historia que el mercado de transferencias de enero de 2022, ¿no? Donde habíamos mencionado que la reunión, la famosa reunión con Antonio Conte y los directivos del club tendría que haber sido los primeros días de enero, terminó siendo el 10 de enero, se perdieron días, se negoció tarde por Kulusevski y por Bentancur, y los jugadores terminaron llegando casi sobre el final de la ventana de transferencias. Acá termina pasando prácticamente lo Sí, mismo. recordemos todo lo que pasó con Luis Díaz, hablaba de Adama Traoré en ese momento. Exactamente. Pero podríamos decir que el carrilero derecho no llega 20 días tarde, llega meses o capaz años tarde, No, sí, eso porque seguro. era algo que nosotros, sobre todo en este último mercado de verano, hablábamos principal uno o dos centrales o hasta tres, si quería hacer una inversión fuertísima. Y el tema del carrilero derecho como lo principal, pero muy lejos de todo lo otro. Y bueno, es algo raro, pero bueno, termina llegando por suerte. Esperemos que no pase nada raro, pero o sea, ya está casi confirmado. Hablábamos antes de lo que eran los objetivos de esta temporada. Lógicamente el cuarto puesto es algo interesante, por eso queríamos mencionar cómo está la tabla. Un Tottenham que está quinto, después de su última victoria contra el Fulham. Hablábamos de que si perdía el otro día iba a ser superado por el Fulham, podría quedar séptimo, sexto en la tabla ahí cerca del Brighton. Y bueno, está con un partido más a 3 puntos del Manchester United, cerca ahí de Newcastle que gana, empata, pero no No se convierte mucho, baja. no concede tampoco goles, pero no convierte tantos. Veremos cuánto aguanta en ese tercer, cuarto puesto junto al Manchester United. Pero bueno, después ir viendo cómo se desarrolla esta Premier, como decíamos, con partidos fundamentales ahora en febrero, marzo, con West Ham, con Chelsea también. Después más adelante creo que es en abril que vamos a estar enfrentando Manchester United y Liverpool. Pero un Tottenham que sobre todo me parece que nos tenemos que meter en lo que es el partido de este domingo. Si hablamos de partidos fundamentales, un partido contra el Manchester City, donde lógicamente también se mezcla un poco esto de si el Arsenal está peleando la Premier contra el City, tenemos que dejar ganarlos. Total, nosotros no nos sirven los 3 puntos. Para mí, hay que salir a ganar como siempre. O sea, sabemos que hasta le podemos ganar a este equipo, porque lo hemos visto el otro día en el primer tiempo, cómo se ha puesto el Tottenham por delante en el marcador y digamos que con algún argumento. A ver, no queda mucha excusa. El Tottenham Hotspur Stadium siempre fue complicado para el equipo de Guardiola. Y el Tottenham siempre se crece contra el Manchester City de alguna u otra manera, exceptuando lo que fue el segundo tiempo del otro día. Entonces, me parece que está todo dado para que se vaya por los 3 puntos y poder arrancar después de dos victorias consecutivas, volver después de lo que fueron esos dos mazazos Sí, a, ganarle por primera vez a un equipo del Big Six claramente, en esta temporada. después de lo que fue toda esta temporada poder tener una gran victoria después de tanto tiempo. Esperemos así sea. La verdad es que es un partido en donde va a haber mucha rispidez, en donde podemos decir va a ser filtro, ¿no? De cara a lo que resta de la temporada, porque si bien falta mucho, tampoco falta tanto. O sea, suena muy paradójico todo, suena muy a juego de palabras, pero la realidad es que mientras vemos acá que Pedro Porro se retira perdedor, entre comillas, de la Copa de Portugal, luego de que Porto haya vencido a Sporting por 2-0 en la final, con una nueva cara que va a llegar próximamente a Tottenham, la realidad es que es un partido que te deja mucha tela para cortar. Depende el resultado, depende cómo Tottenham planee o planifique ese partido. Y la realidad es que también, si bien eh, la casa de Tottenham nunca ha sido un lugar amigable, podemos decir, para el equipo de Guardiola, también hay que decir que el partido que se pierde en Etihad eh, es uno de esos encuentros en donde uno piensa y dice, bueno, está bien, te fuiste ganando 2-0, perdiste el partido por errores individuales y demás, por fallas o por desconciertos, pero la realidad es que también el equipo de Guardiola te dio dos chances claras o dos errores que cometió su defensa para que vos te puedas adelantar en el marcador y terminaras dejando, ¿no?
como quien dice, esa ventaja o esa puerta abierta hacia el triunfo, yéndote al vestuario ganando 2-0. La realidad es que, a ver, Mati, Tottenham no generó nada en ese partido. Generó muy poco, tuvo una sola de Perisic y después para de contar. Yo no recuerdo, así a simple vista, más o menos, no recuerdo demasiadas chances de gol. Sí, lo que recuerdo es un Tottenham quizás más de jugar un fútbol de contraataque, cosa que en otros partidos no se ha visto porque se vio un equipo más conservador, ¿no? Sin atacar tanto. En este partido sí, al City lo atacó, pero tampoco es que generó tanto. Sí, no, a mí lo primero que sorprendió fue que no hubo tanto repliegue, que hubo más presión que repliegue y sobre todo un equipo que para mí al entretiempo se había ido muy bien, lógicamente con los dos goles sobre el final, pero se había ido conforme con lo que era su plan de juego y después se termina yendo todo por la borda por lo que fue ese segundo tiempo donde primero desde la cabeza te desmoronaste y después el rival, todo lo contrario, se creció absolutamente y después más errores individuales, más jerarquía del rival, te termina yendo 2-4. Pero como decíamos, se demuestra que Tottenham está en nivel si hace buenos partidos para poder sacarle algo Sí, el a tema es este tipo de mantenerlo. equipos. Claro, digamos, para un partido, para lo que sea de este domingo 5 de febrero va a ser. Eh, Sobre todo lo veo muy importante para un partido que lógicamente es contra el Big Six, como decías, que son rivales todavía que no se le ganó, y si incluimos al Newcastle tampoco. Eh, es un partido fundamental por el momento en que se da, porque ahora, como decíamos, arranca seguidilla de Champions, de vuelta a FA Cup, de derbis londinenses contra West Ham y contra Chelsea. Después, no sé si va a haber tiempo como para otro masazo más, para Tottenham después de lo que fue esto de Arsenal City y esta remontada, si se quiere, que se está armando en este momento. No, es vital ganar. Es vital ganar. Siempre es vital ganar. En estas circunstancias lo es aún más. Y yo le quiero decir a la gente que nos escucha y que permanentemente opina a través de las redes sociales y demás, los que piensan que el partido frente a Manchester City, como se dice vulgarmente o en la jerga barrial, hay que ir para atrás, ¿no? En donde hay que entregar los puntos porque está Arsenal peleando el campeonato. Yo la verdad es que primeramente hay que pensar como aficionado del club y hay que entender que primero uno es, a ver, en términos quizás un poco más subjetivos que objetivos, primero está el club del cual uno es hincha y del cual uno trata de que salgan buenos resultados y quiere que le vaya bien, y después está la contra. Esto es lo que hay que entender primeramente. Por eso digo, me parece que lo principal es terminar lo mejor posible la temporada. Yo no sé si la liga ya está terminada. En definitiva, yo creo que de alguna u otra manera Tottenham contribuyó, en el caso de que Arsenal salga campeón, Tottenham contribuyó a que ese título se lo lleve el equipo de la vereda de enfrente, porque tengamos en cuenta también que los dos partidos que se enfrentaron, los dos partidos los ganaron ellos. Entonces, el primer partido con más superioridad, el segundo partido quizás con un poco menos, pero la realidad es que el resultado termina siendo siempre el mismo en esta temporada. Y después, en partidos en donde quizás tendrías que haber ganado o tendrás que haberte puesto quizás el traje de candidato, por llamarlo de alguna manera, no lo hizo Tottenham. Y no se vio un equipo que sea muy sólido, como quizás se lo vio en algunas partes de la temporada pasada con equipos de primera línea, ¿no? Sí, sobre todo sobre el final de la temporada pasada, no vimos nunca a ese equipo en esta 22-23 y como decías, es fecha 22, están a 5 puntos de distancia, eventualmente a 8 si es que Arsenal gana el partido que debe, pero justamente debe los dos partidos contra el City, o sea, falta un montón como para meternos en esa discusión, no es que si ganamos ya salen campeones, digamos, falta un montón todavía y a ver, Tottenham todavía está a 3 puntos, dependiendo más o menos de cómo se arreglen los resultados entre United y Newcastle, está ahí nomás del cuarto puesto, no está tan lejos. Lo que decíamos estaba muy lejos en sensación. Nunca dio este equipo.
el argumento de estar en este quinto puesto, pero está. Y si remonta, digamos, como venimos usando tanto este concepto, si levanta la cabeza y puede volver a ser el equipo que es cada 5, cada 10, cada media hora por partido en algunos de sus mejores encuentros esta temporada y lo que fue, como decíamos, a final de temporada pasada, la verdad, tiene más plantel que la temporada pasada como para pelear algo. Es verdad que los competidores sí también tienen más plantel, pero aparte corre con la ventaja de que Liverpool y Chelsea están en el noveno y décimo puesto, Sí, que están en este momento 7 puntos por debajo. A ver. y es una tanda importante de puntos, ¿no? Sí, y termina siendo, me parece que, sobre todo también a lo que íbamos con Tottenham, tampoco Liverpool y Chelsea están demostrando un nivel que vos digas, no, están ahí porque, no sé, por mala suerte o por lesiones, quizás Liverpool, sí, pero, pero no se ve desde algo colectivo que puedan escalar tanto en la tabla. Pasando a lo que sigue, digamos, lo que nos queda. Me parece que ya estamos para profundizar un poco más en lo que fue este mes, que ya se está cerrando, Sí, tan peculiar de enero y su fichaje. Si querés, arrancamos con eso que mencionábamos al pasar, que me parece que es quizás, por fuera de los fichajes, una de las noticias más interesantes, que es la que más nos sorprendió, quizás también, que es la de Harry Kane. Se hablaba mucho, sobre todo, como decíamos, después de esas dos derrotas de lo que podría llegar a pasar con Harry Kane, con Manchester United, con Bayern, pero salió del mismo jugador, o por lo menos de su entorno, la información de que a él le gustaría seguir en el club. Sobre todo llevando las charlas y las negociaciones durante estos meses hasta final de temporada, reavivándolas, pero la intención del jugador está en seguir. ahora que digo una cosa, ¿no? Qué lejos quedó esa entrevista que él concedió a Sky Sports, en donde decía que quizás dentro de unos años no iba a valer 150 millones de libras, y en donde también le insinuaba a Daniel Levy, el presidente del club, que lo debería vender en aquel mercado, ¿no? En donde estaba todo muy, muy tumultuoso, donde era un mar incierto, donde también Heung-min Son termina renovando contrato, ¿no? En la época en la que nombran a Nuno Espíritu Santo como director técnico del club, y el surcoreano termina confiando en la institución. Pero la realidad es que es una noticia más que alentadora esta de Harry Kane, que decida quedarse a pelear por la camiseta. Y también, a ver, me gustaría ser un poco objetivo, y quizás la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, pero al final a este hombre no hay nada que le venga bien. Y puede que tengan razón, pero yo en la realidad, permítanme dudar un poquito, no de Harry Kane, sino de la situación en sí, y poner sobre la mesa la posibilidad de que si en este momento viniese un club con quizás un poco más de pergaminos en el presente que Tottenham, y con un poco más de competitividad, como fue la temporada pasada Manchester City, y yo no sé si Harry Kane estaría abierto a renovar contrato. Yo lo que creo es que también es eso, un poco de eso, ¿no? No hay mucho para Harry Kane en el mercado que lo pueda satisfacer o que le pueda dar esa alegría de competir por títulos, cosa que últimamente en Tottenham lamentablemente no ha pasado. No ha pasado, obviamente, por fallos y horrores garrafales de la dirigencia, en donde no se han puesto a pensar que lo que necesita el equipo es éxito deportivo por encima del profit, ¿no? Aquella frase tan famosa que hicieron en contra del grupo ENIC, profit por encima del éxito deportivo. Y la realidad es que ha pasado eso. Pero me parece que quizás el único club que se le podría llegar a presentar una oferta tentadora para Harry Kane, entre comillas, es Manchester United. Y yo no sé si Manchester United es para Harry Kane un destino ideal, como lo terminó siendo con otros jugadores, ¿no? En donde han ido, quizás han ganado una Copa de la Liga, una FA Cup, y después la realidad es que terminaron recalando en Tottenham nuevamente. Yo no sé si este es el caso de Harry Kane, pero me permito pensar de esta manera, ¿no? Sí, los Glazers, misma escuela casi que Levy, Enick y compañía. Gastando un poco más igual, ¿eh? Sí, pero misma, a ver, no, nada muy distinto, como decías. Quizás el Manchester City sí lo hubiese sido la temporada pasada y por eso
la diferencia, pero vamos a lo concreto, que es que Harry Kane tendría ganas de quedarse y eso es lo más importante de todo. Seguramente firmando un contrato por un par de años más, donde lógicamente Tottenham tiene que cambiar un poco lo que es el proyecto, la idea de club y empezando quizás en estos 6 meses, revalorizando un poco el plantel, sacándose un par de a ver, Sí, jugadores jugadores, que no dan el nivel sí. y reforzando con otros que sí lo tienen que hacer, me parece que el carrilero derecho, como es el caso de Pedro Porro, que seguramente podamos profundizar un poco más adelante, pero después la otra posición donde hay que reforzar y hay que hacer limpieza a la vez es todo lo que es la saga central, la línea de tres del fondo, donde el único en el que se confía es en el Cuti Romero. Después se habla siempre de Dyer como un jugador fundamental, pero que no da la talla y que está sumando errores a lo bobo últimamente. Y después un Ben Davis que a veces bien, a veces mal, pero no sé si da la jerarquía para ser titular Es un buen suplente. claro, a este tipo de competencias a las que quiere aspirar el Tottenham. Por eso me parece que es interesante que haya sonado el rumor de que Davinson Sánchez decía a Mail Sport que quizás el Niza estaba interesado. Lamentablemente el jugador no se quiere ir en este mes, pero también que Fabricio Romano haya dicho que Tottenham podría llegar a ir por un tercer refuerzo en enero ahora y sería o un mediocampista o un central. A eso me parece que es más a lo que hay que aspirar, quizás no sea ahora, probablemente, pero seguramente en 6 meses para armar una plantilla más fuerte en base a Harry Kane, en base a Son, en base a Kulusevski, Bentancur, Guti Romero, los que quieras, y poder, sí, plantarse ahora entre lo que son el top 6, sumado a un Newcastle, sumado a algún otro más que quiera competir por lo que sea, por copas, por liga. Esto lógicamente va a estar grabado y va a quedar como prueba de lo que voy a decir a continuación, conductor, pero permítame dudar y quizás voy a ser un poco categórico con lo que voy a decir. Pero yo creo que el mercado de Tottenham ya con la llegada de Pedro Porro está terminado. Esto es un pensamiento, es una presunción personal, nada más, no es información, no es divulgación de ningún otro medio, es un pensamiento personal, porque tampoco hay nada mucho, eh, no hay nada tan, podemos decir, tan determinante, ¿no? Tan interesante para Tottenham para que de alguna u otra manera se incline y apunte la mira para ese lado. Me parece que no hay demasiado material para que el equipo de Conte vaya a buscar. Nos está pasando un poco más o menos lo mismo que la temporada pasada, cuando llegó Kulusevski y Bentancur, en donde tampoco había nada más. El mercado está muy inflado por los jugadores que están disputando la temporada en cada uno de sus clubes y en cada una de sus ligas. Y la realidad es que no hay demasiado como para que Tottenham pueda decir, bueno, voy por este o por este otro jugador. Sí, seguramente las noticias que nos falte cubrir por el momento donde estamos, que todavía no sucedió, es el tema de Jet Spence, dónde se va a ir por estos próximos 6 meses, porque parece ser que para lo que quede de temporada va a ser Pedro Porro, Doherty y Emerson, las opciones por el carril derecho. Y bueno, han considerado entre Brentford, Leicester, se ha hablado, veremos cuál va a ser el destino final, pero opción de compra rechazada y mucho menos una compra definitiva, solo préstamo va a ser y solo por estos 6 meses lo que busca Tottenham. Y después, como decíamos, ir por Pedro Porro, ir por Danjuma. Primero, me parece que lo más interesante de hablar y lo que más refleja cómo ha trabajado Tottenham siempre es lo que pasó con Pedro Porro. Eh, Semanas, no sé hace cuánto, hablábamos de 20 días desde que sale el primer rumor, pero una semana, por lo menos esta última, intensiva de negociaciones todo el tiempo, de noticias que van y que vienen para un lado, que primero era si 35 millones de euros o 45 o 40, después terminaban siendo los plazos de pago, si era en cuotas, en distintas instancias, en dos o tres, que todavía no se sabe en cuánto se definió. 37 millones de euros más jugador, en un momento Claro, ofertaron, sí. ¿no? O más cesión de algún jugador.
pero sí, termina siendo una compra por el precio de lo que era la cláusula de rescisión, pero no por la cláusula de rescisión porque va a ser pagado en distintas cuotas, como decíamos, Claro. que es como suele manejarse el club y el mundo del fútbol, digamos, pero va a terminar siendo 40 millones de libras, 45 de euros seguramente, contrato hasta 2028 para un jugador que se habla igualmente que, según Fabrizio Romano, Tottenham nunca consideró que el traspaso esté en riesgo, que siempre estuvo confiado o con confianza de que se llegue a buen puerto a pesar de que se hablaba siempre de que Sporting quería sacar un poco más, de que quería esperarlo hasta esta final contra el Porto. Pero bueno, por suerte se habla de que ha llegado a buen puerto, viajaría a Londres y sería ya anunciado en los próximos días, las próximas horas. Sí, contrato hasta 2028. Muy importante mencionar esto porque es un jugador que llega para ser titular, Mati. Es la realidad. Un futbolista que se termina pagando prácticamente la cláusula de rescisión. Está bien que sea, entramos eh, quizás divididos o entramos un poco más largos de tiempo, pero la realidad es que se termina pagando la cláusula de rescisión del jugador. Manchester City va a recibir un porcentaje, ¿no? Por los derechos que tenía sobre el jugador, sobre Pedro Porro. Creo que eran actualmente, no tengo el registro exactamente, pero si no recuerdo mal, eran alrededor de entre 13 y 18 millones de euros que iba a recibir el conjunto de Guardiola. Pero la realidad es que, a ver, el fichaje en sí termina llegando muy tarde, muy tarde. Mira, para resumir un poco, eh, son 8 tweets de Fabricio Romano aproximadamente, cuando con otros clubes en 1 o 2 tweets, a más tardar, se termina resumiendo, se termina cerrando el fichaje de ese club. En este caso, para Tottenham, la novela siempre tiene que ser más larga, ¿no? Sería bárbaro para una novela de Netflix, me parece. Claro, sí. Por suerte, para mí, después de tanto tiempo, ya me da alivio de que se haya dado, por lo menos, y ni pienso en eso. Pero sí, bueno, completamente distinto a lo de Bizuma, lo de Bizuma, lo de Danjuma, que termina siendo algo que el 20 de enero, me parece que fue, ya estaba el Here We Go de Fabrizio Sí, Romano para el Everton. A los días, nomás creo que fue el martes, empiezan a sonar los rumores, a las horas ya estaba confirmado de que Tottenham había robado ese pase y que ya se quedaba con el jugador, al siguiente día se anuncia. O sea, cuando se quieren mover rápido pueden, y sobre sí, todo cuando no hay que poner mucha plata, como es esto, que es un préstamo con opción de compra. Y bueno, a ver, los contactos siempre están, dentro de todo el dinero siempre va a estar. Lo que pasa es que siempre cuesta soltarlo, siempre las negociaciones son mucho más extensas, como decís, uno sabrá por qué, pero bueno, tenemos las dos versiones de Tottenham. Como decíamos, el año pasado quizás también fue eh, negociaciones un poco más. A ver, teníamos el caso de Luis Díaz, ¿no? El año pasado para estas alturas, pero fue distinto cómo se trató, por ejemplo, Luis Díaz con ya contactos fuertes en la Juventus con Bentancur y Kulusevski, que se cierra ya sobre el final bastante más rápido y con hasta precios súper accesibles. sí, igual queda claro que dinero en el club hay, ¿no? Estamos de acuerdo en eso de que la plata no escasea en Tottenham. Es una de las economías, una de las mejores economías de los clubes del mundo, por no decir el noveno en el ranking mundial. Y la realidad es que dinero hay para invertir. Yo no digo que gasten desmesuradamente, pero sí que hagan las inversiones necesarias y si no lo quieren hacer así, mínimamente que pongan las acciones mayoritarias o el total de las acciones del club a la venta, como ya se dice y ya se habló anteriormente de grupos inversores cataríes, pero que te terminen tomando alguna decisión, ¿no? Porque la realidad es que es siempre la misma historia con este grupo ENIC, ¿no? Este Sí. bendito grupo ENIC. El tema claramente ahí está en que primero ENIC no va a vender ni acciones ni porcentajes mayoritarios del club por un precio que ellos no consideren. Y el precio que ellos consideran siempre es exorbitante. Entonces, para llegar a que el club valga eso, lamentablemente, perdónennos, pero van a tener que invertir y fuerte, porque Claro. la verdad hoy el club no está a la altura
de lo que ellos quieren como objetivo monetario, digamos. Es el típico, voy al casino y quiero ganar dinero sin invertir, ¿no? Sin apostar. Quiero ganar dinero sin gastar un solo centavo. Y la realidad es que va a ser muy difícil, ¿no? Y sí, tiene que haber una oportunidad que caiga del cielo. Se habló mucho de todo lo que es el fondo de inversión de Qatar, pero bueno, a ver, Se habló de pareciera, Amazon en un momento. pareciera más que ENIC está apostando a eso, a que caiga alguien del cielo y que ponga mucha más plata de lo que hoy el club vale, que digamos, esa mucha más plata es lo que valúa ENIC al club. Entonces, a ver, hay algo que no cierra, claramente, y que si hay un cambio, cierra tranquilamente, digamos. Si hay una inversión, todo ese cuento que hablamos que hoy no cierra, llegaría a un final bastante claro y que me parece el que todos queremos, el que ENIC quiere seguramente para hacer un gran negocio en cuanto a lo económico y el que quiere cada hincha de Tottenham porque significaría un crecimiento importantísimo en lo que es la actualidad del club. Para ya ir cerrando, hablábamos de Danjuma, es opción de compra por 30 30 millones. millones de euros. Sería Exactamente. finalmente de un jugador que ya demostró en este primer partido que tiene gol, que lo demostró en Champions la temporada pasada y que, bueno, esperemos que le vaya de la mejor manera, así como a Tottenham en estos próximos partidos y en estos Ya debutó próximos meses con su típico festejo de la víbora, de la ¿no? víbora, de la cobra. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Arnaud Danjuma. Esperemos que sea un fichaje prometedor. Por el momento lo parece, ¿no? Porque ya debutó con gol, ya tuvo una buena performance. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver qué es lo que sucede al respecto. La realidad es que es muy pronto todavía, ¿no? Para juzgar el fichaje o para decir, sí, la verdad es que Tottenham acertó con este fichaje o no lo hizo. Pero mientras tanto, es como que vamos a estar en el limbo hasta terminado la sesión, por así decirlo, y que Tottenham decida si lo va a comprar o no lo va a comprar. La verdad es que vamos a ver qué es lo que sucede y cómo termina esta situación. Lo cierto es que la gente de Everton no va a estar muy contenta, que digamos, No, con el traspaso de Danjuma a Tottenham. Pero a todo esto tenemos que cerrar ya, tenemos que ya ver tenemos que ir qué es lo que nos cerrando. queda, qué es lo que nos queda, conductor. No, a ver, vamos a intentar, después de una semana de vacaciones en lo que fue el canal, vamos a intentar de traer de todo, de un video seguramente de un análisis más exhaustivo de Danjuma, de Pedro Porro. Teníamos, lógicamente, en mente hablar de lo que es todo el manejo de ENIC últimamente en el club y, lógicamente, con lo que va a ser el partido del fin de semana. Los esperamos con todo eso este fin de semana, esta semana, que arranca con esto mismo. Y bueno, te dejo cerrar a vos, que sos acá el responsable. Pero por favor, conductor, ha sido un enorme placer compartir, si no recuerdo mal, el primer episodio de podcast, ¿no? Que grabamos juntos en persona. Presencialmente. Así que, por supuesto, le mandamos un enorme abrazo y un saludo muy grande al señor y estimado Juan Pablo Enrique, ¿no? Que en este momento se encuentra en tierras norteamericanas, ¿no? Haciendo sociales y tratando de incentivar a que la gente cada vez más se vuelque para el lado del conjunto del norte de Londres. Nosotros nos estaremos reencontrando próximamente, no queremos dar fechas porque nos estamos recién reacomodando, estamos viendo horarios, cronogramas y demás, así que vamos a estar diciéndoles, por supuesto, cuando haya un episodio o cuando haya evento especial, ¿no? En el canal aquí en Londres Blanco, así que nosotros nos estaremos reencontrando en la próxima edición, por supuesto, como siempre les decimos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, conductor? Y Spurs-BSAS, tanto en Twitter como en Instagram La Peña, y Spurs.análisis en Instagram para toda la actualidad de último momento. Así que, por supuesto, ya lo saben, quedan avisados, quedan más que informados con este programa del día de la fecha de hoy, sábado 28 de enero. Ya prácticamente no sé ni en el día que vivo, con las vacaciones y demás. La verdad es que nos hemos perdido un poquito, pero nosotros nos estaremos reencontrando en la próxima edición, aquí en Armanda Spurs, en Londres Blanco. Será hasta la próxima. Adiós.